pero vamos rápidamente, nos trasladamos desde Perú hasta México, el primer expositor mexicano que tenemos en estas jornadas bolivianas de derecho tributario. Damos un cordial saludo a Manuel Luciano Alivis Pelayo, no sé si lo pronuncié bien. Manuel, ¿cómo estás? Mucho gusto. Fernando Yaviri te saluda desde La Paz, Bolivia. ¿Cómo estás? Ya Gracias. son pasado mediodía, las tardes. Buenas tardes. ¿Qué hora es en México, estimado Manuel? Son las 11 con 8 minutos. Todavía, todavía estamos antes del mediodía. Muy bien, Manuel. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Soy Manuel Luciano Allivis Pelayo, tus órdenes. Muy bien, Manuel. Vamos a repasar un poquito de tu trayectoria, si me permites, por favor. Magistrado Muchas, decano de la Sala Superior, doctor de Derecho de la UNAM, con tesis en premiada con segundo lugar nacional de la INAP. Tienes maestrías en Derecho y Administración Pública y posgrado en el Instituto de Estudios Fiscales de España. Cuentas con más de 45 años en el ejercicio del derecho y más de 40 años como profesor de la UNAM, la UP, la UIA y Salamanca. Es un poquito de tu trayectoria profesional. Es un gusto y un placer que nos puedas acompañar en estas jornadas bolivianas de derecho tributario. Para confirmar el dato inicial del tema de tu exposición será la aplicación de la tecnología en el juicio contencioso administrativo en México. ¿Estoy en lo correcto, Manuel? sí, aunque voy a tratar, como la aplicación de la tecnología no empezó exactamente en el 2011, sino empieza desde 1994, pues le cambié un poco el título que verán ustedes en la lámina que me voy a permitir compartir con ustedes, que es, aplicación de las tecnologías en la información y la comunicación en la historia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México. Nosotros tenemos ya una larga historia y si me lo permiten, pues ¿ya inicio? Perdón. Claro que sí. Estamos confirmando el cambio de tema, ya lo podemos ver en pantalla, es la No aplicación es de las... cambio, voy a hablar exactamente de eso. Lo que pasa es que Ah, quise ya. precisar el título. Ah, ya. No me llegó el anuncio de cómo lo habían anunciado, pero es exactamente lo mismo. Entonces, Claro que sí. voy a cambiarle para que vean ustedes la segunda, para que no haya más dudas respecto de qué voy a tratar. Como verás, precisamente es en el juicio contencioso administrativo. Primero que nada, Muy, quisiera agradecer a la Autoridad General de Impugnación Tributaria y a la Escuela de Gestión Pública Gubernamental por esta invitación para participar en estas jornadas bolivarianas de derecho tributario. Me honra compartir este panel con todos los honorables participantes, pero en especial con mi amigo, el doctor don Carlos María Folco. Ustedes apreciarán de esto que el contencioso administrativo, quisiera, si me lo permiten, hacer una breve referencia a que es una instancia de defensa contra actos ilegales de la administración pública, un medio de control jurisdiccional de actos de la administración y que inicia obviamente con los actos que a la persona más le afectan. Iniciamos en México no siendo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sino éramos Tribunal Fiscal de la Federación, porque iniciamos básicamente con impugnaciones respecto de actos que realiza la administración tributaria. Desde un principio se estructuró este juicio como un proceso judicial con todas sus etapas, en las que son parte la administración pública, el gobernado en su carácter de parte actor o de tercero, con derecho incompatible con el del actor, o de parte demandada, cuando se trata de juicios de lesividad, que es una figura en la cual es al revés, como nadie puede echar abajo sus propias resoluciones, la administración pública, cuando quiere echar abajo una de sus resoluciones, tiene que irse a juicio. Y en eso lo llamamos juicio de lesividad. Nosotros tenemos una larga historia en materia de contencioso administrativo que inicia con una ley que llamamos Lares, por Teodosio Lares, un gran administrativista mexicano, en 1853. La ley se llamó Ley para el Arreglo de lo Contencioso Administrativo. Continuó
hasta 1927 con la Ley de la Tesorería de la Federación y llegamos hasta la Ley de Justicia Fiscal del 27 de agosto de 1936, que inicia a partir del año siguiente y cuando se crea el Tribunal Fiscal de la Federación. En 39 se agrega la Ley de Justicia Fiscal al Código Fiscal de la Federación, en 67 se crea un nuevo código, en 82 se expide uno nuevo, con reformas muy importantes en 1995 y en el año 2000. Sin embargo, realmente tenemos ya el avance definitivo a través de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso que entró en vigor en 2006. Como ven ustedes en la lámina, el contencioso administrativo mexicano tiene ciertas particularidades. Primero, nosotros lo hicimos a imagen y semejanza del contencioso administrativo francés. Y aquí hay un tema, porque el contencioso administrativo, donde existe la discusión es si debe de ser un órgano autónomo. Nosotros lo somos y tenemos relevancia constitucional, es decir, aparecemos en la Constitución, somos el único tribunal federal que aparece en la Constitución, además del Poder Judicial, porque no formamos parte del Poder Judicial, ni tampoco del Poder Ejecutivo. La diferencia está en que en un principio, ustedes recordarán, pues está en el tipo de división de poderes. John Locke, y eso lo tienen los sistemas anglosajones, tenía una división pugnaba por una división de poderes muy estricta. Nadie podía hacer una función que correspondiera al otro. En cambio, Montesquieu hablaba de una división de poderes en la que hubiera colaboración de poderes, lo cual da mayor autonomía a cada poder. Por ejemplo, el poder judicial dispone de sus bienes y recursos. Tiene una característica muy especial y, igual que nosotros, que no llamamos a alguien del Poder Ejecutivo a que nos administre, ni formamos parte del Poder Ejecutivo ni del Judicial. Entonces, ¿y por qué se decide esto? Porque se decía que si en primera instancia se juzgaban los actos de la administración pública a través del Poder Judicial, entonces se estaría minando al Poder Ejecutivo, porque sería un suprapoder el Poder Judicial. Esa es la teoría y tiene ya muchos años, yo diría más de un siglo, en que se tiene este criterio, siguiendo, como les digo, la teoría de Montesquieu. Tiene una importancia trascendental el juicio contencioso, ya que a través de órganos jurisdiccionales administrativos, el ciudadano puede defenderse de actos del Estado. Nosotros hemos avanzado hacia la plena jurisdicción, porque el contencioso administrativo parte de un mero juicio de nulidad, donde ni siquiera se hace a manera de juicio, sino simplemente la administración, en este caso sería la administración tributaria, presenta un simple informe. No, en el caso del contencioso administrativo mexicano, en que ya logramos la plena jurisdicción, pues el tema es que primero se lleva un sistema tipo juicio con demandante y demandado, o actor y demandado, donde se atiende al principio de la causa petendi, es decir, la pretensión que se deduzca de la demanda, donde se tutelan derechos subjetivos de las partes, hay una litis abierta en que las partes pueden determinar lo que sea, pero aun cuando sea después del recurso administrativo, pueden ir con cualquier agravio ante el juicio contencioso administrativo. Hay sentencias de condena en donde constatando el derecho subjetivo del actor, se condena a la autoridad a que restituya el derecho subjetivo del actor. Hay queja, que quiere decir
que si la autoridad no cumple, se le va a obligar a la autoridad a cumplir por nosotros, no por nadie más, y donde hay un cumplimiento oficioso, es decir, nosotros podemos verificar de oficio que las partes cumplan con la sentencia. Ahora ya a partir de 2010 tenemos el principio de mayor beneficio, es decir, tenemos que irnos directamente al fondo de la cuestión. No podemos por cuestión de forma dar por terminado si no verificamos antes todo lo que se pida respecto al fondo. Y ya, como seguramente todo se sabe, desde 2011 tenemos un control difuso de la constitucionalidad y la convencionalidad. ¿Qué quiere decir? Que todos los jueces del Estado mexicano podemos aplicar directamente la Constitución. Lo único que no tenemos es la facultad de expulsar a la norma del sistema, es decir, declararla inconstitucional. Lo que hacemos es la hacemos a un lado una norma, no la aplicamos. ¿Por qué? Porque el único que puede expulsar una norma del sistema es el Poder Judicial. Ahora, nuestro tribunal ha ido creciendo desde la promulgación de la Ley de Justicia Fiscal del 27 de agosto de 1936, pues hemos ido obteniendo autonomía poco a poco. En 67 fue una autonomía que ya se dijo totalmente, una autonomía respecto de los demás poderes, una autonomía técnica para ejercer la función jurisdiccional y controlar la legalidad. Sin embargo, ya desde 2000 se nos dio autonomía financiera y ahí cambiamos, ahí nos llamamos Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En esas reformas, por cierto, fue donde logramos ya la plena jurisdicción hace 21 años, donde pues ya atendemos a la causa petente, que es lo que pide el actor. No podemos andarle regresando porque por alguna cuestión, porque no admitimos la demanda, porque eso sería violar el acceso a la justicia. Perdón, no podía mover la lámina. ¿Qué problemas hacen nugatoria la tutela jurisdiccional en el juicio contencioso administrativo? Bueno, cuando hay retraso en la resolución, cuando hay decisiones contradictorias, cuando hay un desmedido formalismo, que como dije hace rato, ya con el principio del máximo beneficio, ya no podemos desde 2010 exagerar interpretaciones formalistas. También cuando no hay efectividad de las medidas cautelares. Pues si desde el principio del juicio no preservamos la materia del juicio, pues en un momento no podemos. Ya todo eso lo hemos ido superando. Cuando no hay ejecutividad en la sentencia, cuando no se restablece la situación violada o no se repara el daño, todo eso ya lo hemos ido pudiendo hacer poco a poco y por tiempo, pues no me voy a detener mucho en eso porque de lo que se trata aquí es del apoyo que hemos tenido. Bueno, pero ¿qué pasa con qué se requiere para un contencioso administrativo moderno? Bueno, lo que se requiere es que abandonemos los criterios formales, que apostemos por la agilización de la justicia, que aunemos eficacia y celeridad. Aquí precisamente es donde entra nuestro tema. Durante mucho tiempo vimos, pues ahora resolvemos promedio por año 190,000 asuntos, que somos un tribunal no tan pequeño, pero somos 62 salas a nivel nacional, con una sala superior que es a la que yo pertenezco. Pues dividan para que déjenlo entre 62, no nos pongan a la sala superior. Dividan 190,000 entre 62 y verán cuántos asuntos tiene que ver cada magistrado en promedio. Por eso entonces fuimos teniendo una evolución exponencial. De repente en los 80 tuvimos el doble o el triple de lo que se tenía al principio y a los 90 salió igual, etcétera. Hubo un incremento potencializado en la demanda fiscal y administrativa y conforme íbamos creciendo en salas,
poniendo salas, acercándonos a cada parte de la República, sucedió que nosotros se disparaba o se incrementaba mucho el número de demandas. ¿Por qué? Pues porque lo que estábamos haciendo era apoyando el juicio contencioso con ello. Pero seamos sinceros, los recursos son escasos en todo el mundo. Había un lento crecimiento de las salas regionales. Entonces, además, nosotros tenemos un juicio contencioso administrativo que es esencialmente escrito, aunque sí tenemos cuestiones en las que hay comparecencias, etcétera, pero es esencialmente escrito. Entonces pensamos, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer, y precisamente uno de los cambios fundamentales, es recurrir a la tecnología. Los cambios que el mundo ha experimentado a partir del último tercio del siglo XX han sido espectaculares. Ha habido una evolución tecnológica de gran rapidez. Los tiempos de respuesta son cada vez menores. Las noticias las conocemos prácticamente en el momento en que ocurren. Los hechos suceden influenciados por factores que, por ejemplo, Ferraioli los pone muy como lo que detonó el cambio a partir de la Segunda Guerra Mundial, que son la globalización y la preocupación por los derechos humanos. De hecho, y no tiene que ver con mi tema, pero recordemos todos que el derecho internacional público, a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, ya no solo, lo voy a decir, mejor lo voy a refrasear. Además de los países, el derecho internacional público tiene como sujetos a las personas en su calidad de titulares de derechos humanos. Si no, piensen en todas las demandas contra Perú, contra México, contra Argentina, etcétera, que se llevan a cabo en la Comisión, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde una persona en su calidad de titular de derechos humanos demanda a un país. Bueno, voy a seguir adelante. Entonces, la globalización ha sido uno de los aspectos que más ha afectado o beneficiado. Y eso en materia de comercio, etcétera, pero también desde el punto de vista de todas las externalidades que ha generado. Desde principios de los años 90, en México percibimos una preocupación en contar con elementos para prepararnos para los retos que el camino hacia una plena jurisdicción y el aumento de competencia, ya somos competentes en todo lo administrativo, y nos implicaba. No solo se trataba de un incremento gradual en la cantidad de juzgadores y de personal profesional y administrativo, sino de que este personal contara con los elementos para hacer frente en forma adecuada al reto que se les presentaba y que en general la institución mejorara su capacidad de respuesta en forma exponencial, puesto que en forma exponencial se estaba incrementando el número de asuntos. En 1994 hubo una reconversión en la cual el tribunal pasó de las máquinas manuales a empezar a dotar al tribunal de computadoras, lo cual obviamente nos ayudó mucho a mejorar el trabajo. Luego, en 1999, se crea una comisión de la que me tocó formar parte, 98, que duramos mucho en elaborar lo que llamamos en ese momento un sistema integral de control de juicios, que se buscó que fuera completo, sencillo, amigable, versátil, rápido y útil. Simplemente lo que perdíamos el tiempo en que un secretario de acuerdos se sentara con nosotros a verificar que todos los datos de la demanda, que se repiten 800 veces, exagere, que se repiten muchas veces, sean los mismos y no estén cambiando el número y todo, de cuestiones que son manuales prácticamente. También en un momento dado, antes se llevaba todo con libretas y con archiveros y con todo, eso generaba muchos problemas. A fin de mes perdíamos en promedio 2 días hábiles
en realizar todos los informes para tener datos de cómo iba el tribunal. Entonces eso nos hizo que se creara esta comisión en que quitara estos controles manuales, estos registros, etcétera, que eran innumerables horas de trabajo perdidas. Entonces, en ese propio, además de la reconversión que les comento, pues ya se empezó a ver, les digo, y en 2001 entra en vigor un sistema integral de control de juicios. ¿Qué quería decir esto? Que ante el gran volumen de asuntos que manejaba cada ponencia es la oficina de cada magistrado. Ahora somos cerca de 200 magistrados, un poco más de 200 magistrados. Una verificación automática del estado procesal de los asuntos, pues nos permitía tener un control del expediente. Pero la idea no solo era ayudar al tribunal, era también ayudar al juzgador a que dedicara su tiempo a lo importante, a la calidad de la resolución. La idea central fue que facilitara tanto la captura de los documentos como la consulta al sistema. Para eso se utilizaron barras de herramienta, mensajes de orientación, etcétera, todo lo que han venido platicando sus compañeros, y aprovecho para mandarle un saludo a don Carlos María Folco, mi gran amigo, que además él ha estado en contacto, ha ido varias veces al tribunal, él conoce que todo lo que estamos platicando aquí no son ideas de, como que lo vamos a hacer. A él le consta que todo lo que estoy comentando está hecho. Ahora, diseñamos entonces con dos vertientes, una vertiente utilidad, que implicara la adopción de plantillas, formatos, listados, catálogos, con la idea de jalar información y que la introdujéramos al sistema y que fuera el sistema el que cada vez, porque no solo son sentencias, son acuerdos, de admisión de la demanda, de admisión de pruebas, de admisión de contestación a la demanda, y de todos los incidentes que se dan en el juicio, de ampliación de la demanda, de contestación a la ampliación a la demanda, de alegatos, etcétera. Y en todos esos acuerdos se repite 1000 veces la información. Pues ya con eso ya le quitamos al magistrado y al secretario y a todos el problema de estar revisando cuestiones que fácilmente las jala el sistema. Y eso que les estoy platicando fue desde 2001. Tuvimos un sistema automatizado que controló todo el proceso. Luego homologamos todo, tuvimos que hacer cerca de 400 plantillas. Esas 400 plantillas nos permitían que todos los acuerdos estuvieran perfectamente determinados y lo único que tenía que poner el secretario de acuerdos y luego revisar el magistrado o el propio magistrado era la parte central de lo que se trataba. No, el magistrado fulanito, ponerle su nombre, el secretario fulanito, o cuando se trata de la sentencia, los 3 magistrados, etcétera, o en el caso de sala superior, los 11 magistrados o los 5 magistrados en caso de secciones. Ya todo estaba en el sistema. Generación de minutos, de acuerdos, y sobre todo, se creó una idea. Era la fuente única de información, pero de una información fidedigna, que se puede consultar en Internet en cualquier momento. Ahora, en esa época todavía no había Internet. Bueno, después de todo eso, en 2006, tuvimos que revisar integralmente el sistema para incorporarle adecuaciones que implicaban la entrada en vigor de una ley contenciosa, de la que les platiqué, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con mejores fórmulas en medidas cautelares y con una serie de cosas que ya medio platicamos, porque no me alcanza el tiempo de platicar a detalle todo lo que pasó. Y luego hubo otros esfuerzos después de 2006, que se mejoró el Sistema Integral de Control de Juicios, y para avanzar a un acceso total a la justicia administrativa. Pero entonces ¿qué podíamos hacer? Seguir creando salas, sí las creamos. De hecho, cuando me tocó ser presidente hace 4 años, bueno, fui en 2013, 14, no, en 14, 15 y 16 fui presidente del tribunal, pues tuvimos la oportunidad todavía de crear varias salas, 20 creo, pero 15,
Pero el tema es que no podía seguir creciendo el número, porque además era, entonces, ¿qué podíamos hacer para mejorar? Pues teníamos que recurrir a las TICs, la tecnología de la información y comunicaciones, utilizar las TICs para la impartición de justicia. Pero no acaba ahí todo. En 2010 nos percatamos de que estábamos rebasados en cuanto al número de asuntos que se recibían, que seguía creciendo exponencialmente y mucho más rápido nuestro trabajo que nuestra posibilidad de adquirir y preparar recursos materiales humanos. Por eso elaboramos la Sala Superior en 2009-2010, emitimos un plan estratégico con la idea de instrumentar algo que era como un sueño en aquel momento, el juicio en línea, el juicio en la vía sumaria, y aplicar mucho más la tecnología de la información y la comunicación, que ya desde ese lejano 1994 empezó a tener avances. Por lo que respecta al juicio en línea, del cual ya platicó mi amigo don Carlos María Folco, es una simplificación del juicio contencioso administrativo. Bueno, perdón, primero, si me lo permite, voy a hablar del juicio en la vía sumaria. Ese era simplemente simplificar el juicio contencioso administrativo en casos pequeños, en que en lugar de ser 3 magistrados, lo resolviera un solo magistrado. Pues nos ha llevado a que hay asuntos que se resuelven en un mes, lo cual es, creo, muy bueno. Abatimos rezago, puesto que el 35% del juicio en la vía sumaria se desahogó, se nos patenció en 3 veces ese 35% de asuntos, y obviamente, además, en aquellas épocas empezamos con una idea de reducirle plazos al juicio contencioso administrativo. Por lo que respecta al juicio en línea, la joya de la corona de lo que vamos a platicar hoy, entró en vigor en agosto de 2011 y en un principio se instituyó en las salas especializadas en juicio en línea y en materia de propiedad intelectual, así como en el pleno jurisdiccional y las secciones. Es un juicio que se sustancia y resuelve en todas sus etapas a través del sistema de justicia en línea, que a su vez es un sistema informático que estableció el tribunal para registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso administrativo que se sustancia por el tribunal, bajo los principios de un expediente electrónico inalterable. Tenemos los más altos índices de seguridad del mundo. Nos preocupamos desde un principio en eso. Y que además de que se instituyeron en la ley ciertos delitos para aquel que intentara hackearnos o hacer mal uso del juicio contencioso administrativo. Incluye todos los hechos y actos jurídicos en la substanciación del juicio. Ahora, tuvo una cuestión. Es optativo para el particular y obligatorio para la autoridad demandada. Obligatorio inclusive cuando ellos son los demandantes. Permite el envío remoto de promociones y la consulta remota de expedientes las 24 horas de los 365 días del año. Esto desde hace más de 10 años. Desde el 7 de agosto de 2011, que fue cuando entró en vigor. Nos ha permitido, como lo comentó algún compañero de los que acaba de hablar, pues ahorran recursos como papel, el traslado. Alguien puede estar vacacionando en Cancún y presentar su demanda. Y nosotros tendremos, y tiene además, se le amplía el plazo realmente hasta las 12 de la noche. Bueno, ya de todas maneras abrimos cuando se necesita hasta esas horas, pero de todas maneras no. Ahora, 5 años después, en 2016, hicimos otra reforma porque se trató de hacer más sencillo el juicio contencioso administrativo. Hicimos más sencillas las medidas cautelares, inclusive las medidas cautelares positivas.
unificamos y redujimos plazos, ampliamos los supuestos del juicio sumario para que fuera mayor la cantidad y llegamos hasta el número, perdón, el número de 35% es el que tenemos en la actualidad de juicios en la vía sumaria. Obviamente se redujeron el tiempo de sustanciación, se implementaron algunas multas para quien utilizara frívolamente nuestro juicio, se redujeron los requisitos del juicio en línea, se suprimieron una serie de acuerdos. La idea era hacer más sencillo y se hizo más sencillo. ¿Por qué? Pero también tuvo aquí algo que fue la joya de la corona de aquella reforma. Instrumentamos la notificación electrónica universal. ¿Por qué? Porque estábamos viendo que algunas personas pues, todavía tenían cierto recelo de presentar por internet sus pruebas y todo eso. Entonces dijimos, bueno, a ver, que presenten su demanda con todas sus pruebas y ya de ahí en adelante va a haber una notificación, todo lo van a recibir por internet, con lo cual no tienen que ir al tribunal. Se les manda como ven ustedes, se les manda un aviso a su email, si es que nos quieren dar su email. Se les manda su aviso, en 3 días, después de 3 días de mandado el aviso, se publica en el boletín, eso sí, donde surte efectos es a partir de la notificación en el boletín, lo cual nos permitió pues asegurar una mejor ventaja para los particulares. Ahora, obviamente todo esto ha ido acompañado, como ya se me están acabando mis 30 minutos, voy a acelerar un poquito. Todo esto fue acompañado de un gran proceso de capacitación desde 1994 nuestro personal, pues para que puedan utilizar al máximo todos estos elementos tecnológicos. Somos casi 3.500 personas que trabajan en el tribunal y todas manejan o tienen que manejar, y pues eso tenemos cursos de inducción y muchos cursos de capacitación para este tema en particular, independientemente que ya tenemos hasta maestrías y especialidades que imparte nuestro centro de estudios del tribunal. Debo de comentarles que el 11 de marzo de 2017 hubo una reforma constitucional que estableció la obligación de todos los tribunales de México de instrumentar sistemas de justicia digital para resolver y sustanciar en línea los procesos y los procedimientos jurisdiccionales. Ha tenido un gran avance todo el Poder Judicial en esta materia y podemos decir que en México pues ya cada vez están. Sin embargo, como comentó también alguno de los compañeros, pues la utilidad de todo esto, ¿cuándo realmente se vio? Pues se vio cuando llegó la pandemia. El tribunal paró sus operaciones regulares, pero cuidado, ojo, solo las paramos del 17 de marzo al 1 de abril, poquito menos de 15 días. ¿Para qué? Para organizarnos en cómo lidiar con la pandemia. En abril migramos a un sistema de trabajo en casa y continuamos operando toda la pandemia. ¿Mediante qué? Mediante el juicio en línea y mediante la situación. De hecho, se instrumentó durante esa época un sistema de recibo de oficial, lo llamamos oficialidad de partes, o sea, de recibo de documentación en que el particular con un simple PDF nos podía mandar su demanda y se le daba por bueno. Lo cual simplificó obviamente. Ahora, el juicio en línea tuvo un principio que, a ver, estamos hablando de tecnología de hace 10 años, pues tuvo en un momento dado, pero bueno, eso me lo permite, voy a hablar al final, ya me falta una lámina, les pido me aguanten, nada más simplemente con esto. Nosotros las sesiones del pleno jurisdiccional las llevamos en público. Y todas esas sesiones que llevamos en público, pues las seguimos realizando, pero en la época de la pandemia las seguimos realizando por Google, por Zoom, etc. Y se transmitían por YouTube, por Face, etc. Y a partir del 3 de agosto de 2020, como ven ustedes, o sea, del año pasado, ya tuvimos un sistema mixto en que escalonamos la presencia de nuestro personal. Presencial, la mitad del tiempo.
y la otra mitad por teletrabajo, lo cual nos permitió pues, proteger a nuestro personal contra la pandemia, pero también nos permitió que pudiéramos hacer. De hecho, nuestras sesiones públicas han tenido hasta 500 o más asistentes cuando se trata de algún caso particular, porque pues ahora la prensa ya está más pendiente de los asuntos de alto impacto. A partir de hace unos meses ya regresamos totalmente al trabajo presencial, pero el teletrabajo sigue ayudándonos. ¿Por qué? Porque seguimos publicando por internet todo. ¿Y cuál es el punto fundamental? Que como el sistema de juicio en línea, pues realmente con la tecnología de hace 10 años ya no era tan amigable como queríamos que fuera, fue que nosotros empezamos, ya lo habíamos empezado a hacer, empezamos a mejorar el juicio en línea. En esta gestión del actual presidente se mejoró y se perfeccionó. Y de hecho, les puedo decir que ya está operando en todas las salas del tribunal. Esta versión tiene como punto de partida la experiencia que adquirimos en todos estos años y ya no requerimos de un registro previo de usuarios, todo puede hacerse a través de internet, solo con la firma electrónica avanzada. Y ahora ya tenemos un sistema muy amigable y muy equilibrado y consolidado. De hecho, voy a decirlo, el juicio anterior también era estable, etcétera, y muy seguro sobre todo. La nueva realidad presencial todavía nos va a aportar más en cuanto a la velocidad de respuesta de la Administración de Justicia. La crisis nos ha permitido perfeccionar la utilización y aprovechamiento de los instrumentos informáticos en beneficio de los justiciables y de nuestro personal. Todo esto irá creciendo. Lo que mejoramos ya pasó y conforme pasa el tiempo se mejora la tecnología y estamos totalmente abiertos a aplicarla conforme vaya sucediendo. Yo les pido, por favor, que pensemos que esto embona perfectamente con el pasado de nuestro Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que acaba de cumplir 85 años, y con este cambio tecnológico que hemos tenido, pues nos permite, y ojalá ustedes así lo puedan ver, pensar que esta plática haya sido un instrumento de reflexión y guía para fomentar la formación del conocimiento, tanto tecnológico, pero también ético en todos aquellos que tenemos la honrosa responsabilidad de impartir justicia en el seno de la sociedad, trayendo a nuestra conciencia y a la práctica principios, reglas y virtudes que deben ser inherentes a la función jurisdiccional, como es la imparcialidad, y de esta forma reforzar el entendimiento de nuestros valores y perfeccionarnos en el cumplimiento de nuestro cometido, que es servir a los justiciables. Les agradezco mucho y estoy a sus órdenes. Listo, gracias Manuel, estuvimos muy atentos a tu exposición, gracias por tu tiempo y tu presencia. Ya estamos prácticamente terminando este segundo día de las Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Ya nuestro equipo de logística hizo la canalización de las preguntas correspondientes. Invito a todos los participantes, expositores, a Carlos María Folco, a Daniel Yacolca y también a Manuel Luciano que habiliten por favor su micrófono para la ronda de preguntas. Y bueno, también invitamos al ingeniero Vladimir Terán Gutiérrez de Bolivia para que pueda hacer de moderador y pueda transmitir todas las consultas, todas las dudas, todas las inquietudes que tienen los participantes en este segundo día de jornadas. Bueno, un agradecimiento muy especial a nuestros compañeros del exterior que hicieron unas presentaciones muy interesantes, muy lindas. Vamos a continuar con las preguntas que han hecho los participantes. Voy a hacer las preguntas que hicieron en primer lugar a mi persona. Bueno, preguntan, ¿cuáles son las entidades registradoras? Esto para Ciudadanía Digital. Contestarles que es la AGETIC,
la Contraloría, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia, el Registro Público de Abogados y ProBolivia. Esas son actualmente las 6 entidades que están haciendo como agentes de registro en ciudadanía digital. La otra pregunta dice, con la implementación de la ciudadanía digital al ámbito tributario, ¿se prevé el cambio normativo para considerar, por ejemplo, al contador como responsable solidario en la determinación de la deuda tributaria, imposiciones de sanciones o la aplicación de multas por deberes formales? Bueno, aclarar aquí que si bien contamos con un marco normativo para que valida, digamos, lo que es la ciudadanía digital, sí se necesitaría una normativa más específica tributaria, ¿no? Esto sí tendría que hacerse seguramente con el Viceministerio de Política Tributaria, que consideren si esto entra en el ámbito tributario, debería considerarse varias normativas que justamente ayuden a considerar y ver la forma como los terceros o contadores puedan ser alcanzados, ¿no? La otra pregunta indica, actualmente se está previendo algún mecanismo para que al momento de hacer trámites o pagos en línea también se emita la factura o constancia digital, porque el Banco Unión solicita personarse a sus oficinas. Correcto, o sea, nosotros en la plataforma de pagos también estamos implementando la facturación electrónica. El proyecto con el que está trabajando Impuestos Nacionales ya está lanzando, es un proyecto que se lo tenía desde el 2019, la facturación electrónica. Entonces, sí se va a desarrollar, se va a tener la funcionalidad de que se emita la factura en el momento que se utiliza nuestra plataforma de pagos. La otra pregunta es de cómo percibe la evolución de Bolivia en el aprovechamiento de las TICs. ¿Cuál sería su experiencia más avanzada y con mayor impacto? Bueno, son muchas entidades en las que han entrado a manejar las TICs, en especial después de la pandemia. Pero hay un sistema que es muy interesante que está trabajando muy bien, que es el de Justicia Libre, por ejemplo, que está trabajando con todo lo que maneja el Ministerio Público, ¿no? Y con las denuncias y todo el manejo en el tema de justicia del Ministerio Público. Este es un sistema muy interesante que ha sido propuesto inclusive como modelo en varias administraciones de justicia en el exterior. Y ese es un producto muy avanzado, hecho en Bolivia, hecho por bolivianos, y bueno, está dando muy buenos resultados, ¿no? Eso es un sistema muy interesante. Después tenemos otra pregunta que dice, en base a su experiencia e implementación de sistemas, interoperabilidad, ciudadanía digital, etcétera, considerando que varias instituciones del Estado no tienen sus procesos digitales o están a medias, ¿cuáles son sus recomendaciones para el fortalecimiento del área tecnológica en estas instituciones, tanto en recursos físicos como humanos? Bueno, nosotros hemos tenido experiencias bien interesantes, por ejemplo, DIRNOPLU. DIRNOPLU no tenía el equipo completo en tecnología para desarrollar esto. Entonces, lo que se ha hecho es hacer convenios, ¿no? En sí, el sistema del DIRNOPLU lo ha desarrollado la GETIC. Otro ejemplo, tenemos el sistema de Fundempresa, como les había comentado, el registro de comercio ha terminado su comodato y, bueno, ellos van a todavía trabajar hasta abril. Pero el nuevo sistema, donde se ha hecho una reingeniería y se ha implementado todas las herramientas que les he comentado, va a entrar en funcionamiento en abril, ¿no? Porque ahora se está en proceso de transferencia. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como AGETIC, con la intención de implementar gobierno electrónico, nosotros hacemos convenios con las entidades para coadyuvarles, ayudarles
y en su caso desarrollar todos los sistemas, ¿no? Entonces, ese sería un buen mecanismo, ¿no? El de hacer una evaluación del sistema o qué es lo que se quiere sistematizar, y la GETIC con gusto les va a coadyuvar en la implementación de los sistemas. Después, hay otra pregunta que dice, ¿cuáles las diferencias en términos de validez legal entre la firma digital y la aprobación de documentos mediante ciudadanía? Como les había, en la exposición, les había indicado, la diferencia legal entre la firma digital y utilizar ciudadanía para hacer la aprobación de documentos radica cuando existe la transferencia de bienes. O sea, si es que yo estoy transfiriendo algún bien, yo debería utilizar firma digital. Si no hay una transferencia de bienes, entonces es totalmente, son idénticas la ciudadanía digital y la firma digital. Esas son las preguntas más importantes que han llegado hacia mi persona. Bueno, ahora tengo las preguntas para nuestros distinguidos expositores. Voy a empezar con Carlos. Carlos, el auditorio pregunta, ¿cómo garantizamos el acceso a justicia mediante herramientas TIC cuando en nuestro continente el acceso a tecnología e Internet aún es limitado? Muchas gracias, apreciado Vladimir. Verdaderamente muy interesante la pregunta. Yo primeramente quiero felicitar a los dos panelistas excelentes, mi distinguido amigo, ya tuve oportunidad de hacerlo con usted, Daniel Yacolca y don Manuel Calibi Pelayo. Don Manuel es toda una institución dentro del propio tribunal, que es una institución en el mundo. Felicitaciones, un abrazo fraterno. Y muy inteligente la pregunta que me realiza, porque este es uno de los principales impeditivos para el acceso a la justicia. Y estamos enfrentando una realidad problemática, una realidad que incluso va a depender de cada uno de los países latinoamericanos. Aquí tenemos que reconocer que existe una brecha digital y que esa brecha digital tiene distintas aristas. Puede ser una brecha de acceso, no todos pueden acceder a Internet, como se planteaba, una brecha de uso, saber utilizar Internet, y también una brecha de calidad de uso, que esto va a depender del perfil de usuario. Esto es tan importante que años atrás, en la Cumbre Judicial Iberoamericana, se dictan las conocidas 100 reglas de Basilea sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, que es lo que orienta, lo que diga y lo que aplican en nuestros tribunales. Pero todo depende de políticas públicas, tanto internacionales y nacionales, y aquí donde tiene relevancia el rol del Estado. Aquí tiene, además, ¿no es cierto?, de las cuestiones que hacen a la tecnología en sí, tiene que haber una fuerte acción de alfabetización mediática e informacional. Yo pongo como ejemplo nada más la brecha etaria. Quienes más resistían al expediente digital eran ciertos operadores de justicia de edad avanzada que no habían tenido jamás un contacto con una computadora. Así que sumamente inteligente, y repito, es un camino plagado de dificultades. Muy inteligente la pregunta, gracias por contestarla, y repito, es una cuestión de política pública sobre la cual se está trabajando y todo obedece a un proceso gradual. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo puede aplicarse la inteligencia artificial en la justicia administrativa tributaria? Ah, qué linda pregunta. Claro, de la misma manera. Es decir, aquí hay órganos en Latinoamérica tremendamente calificados, que son de índole administrativa. No cambia la cuestión de idéntica. Donde esté ubicado el tribunal es simplemente un hecho anecdótico, ¿no es cierto? Puede estar en el Poder Judicial o puede estar en la órbita del Poder Ejecutivo, puede ser un órgano extrapoder, como sería
algún tribunal contencioso en Uruguay. ¿Cómo actúa? Se identifica patrones a partir de datos. Este es el motor que le da poder a la información, funciona a partir de datos y algoritmos, va a identificar la controversia, va a analizar las distintas situaciones, predice el resultado futuro y proporciona una solución más factible que va a orientar al juez al momento de resolver. Pero, repito, es de manera idéntica en cualquier tipo de tribunal, gire en la órbita administrativa o del Poder Judicial. Ok, perfecto, gracias. La siguiente pregunta dice, ¿en qué consiste la plataforma de trámites a distancia? Es una plataforma que nos ha solucionado varios problemas. Uno de ellos, el ahorro en tiempo, el trasladarse, sobre todo cuando hay razones de distancia, como en las grandes ciudades, como puede ser La Paz, Buenos Aires, Ciudad de México, con los célebres atascos en la terminología española, el ahorro en papel, el ahorro en dinero. El TAD es una plataforma donde toda la ciudadanía puede realizar cualquier tipo de trámite ante organismos públicos nacionales desde la casa, desde la oficina o desde el celular mientras está tomando un café con un amigo en el bar. Los trámites son 100% digitales y producen, como dije, este ahorro en tiempo, en dinero, en papel, etc. Hay trámites que son pagos, por ejemplo, una partida de nacimiento o un acta de casamiento en un registro civil o una legalización ante el Ministerio del Interior, se pagan con una tarjeta de crédito en la misma plataforma o se puede buscar otro tipo de pago, por ejemplo, un BEP, que es un volante electrónico de pago que lo utiliza la Administración Federal de Ingresos Públicos, o Pago Mis Cuentas, o Rapipago u otro elemento, pero siempre dentro de la misma plataforma. Nos ha facilitado el interactuar con la Administración Pública Nacional. Gracias, Carlos. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles fueron las barreras en el sistema de impugnación de la Argentina para implementar los expedientes digitales en el uso de TICs para un correcto acceso a la justicia? Excelente pregunta también. Aquí señalamos siempre, todo es un proceso, todo requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere dinero. Así que nosotros lo iniciamos en Argentina en el año 2011, donde se sanciona la ley 26685, que hacíamos mención en nuestra exposición, de expedientes digitales, y luego, acordadas en la Corte Suprema, fueron reglamentando la utilización y la implementación gradual de estos expedientes. Y los principales problemas, como ya ustedes advertirán, son de índole presupuestario, de recursos disponibles, de carga de trabajo, pero también problemas de tipo cultural. Así que se debió hacer una mayor asignación de partidas, se debió renovar el equipamiento tecnológico en tribunales y también una capacitación a todos los operadores del sistema judicial, que incluye no solo a los empleados y funcionarios y magistrados del Poder Judicial, sino también a abogados que permanentemente litigan en sede judicial. Pero vamos a reconocer que todo este proceso es gradual, que no está exento de dificultades, por el contrario, existen y muchas. Vamos a reconocer que hubo fracasos, vamos a reconocer que hubo errores, pero el objetivo final está muy claro. Tomemos el ejemplo de México. Yo doy plena fe de lo dicho por el magistrado Jalil Pelayo, y esto es lo que a nosotros nos orienta. Tomar estos ejemplos y trabajar en consecuencia. Muchas gracias. Y la última pregunta nos dice, ¿cómo se proyecta en el futuro el avance que se ha tenido en cuanto al uso de las TICs en la administración de justicia? ¿Tiene una tendencia a seguir creciendo o no?
y cómo se evalúa el acceso de la ciudadanía a este. Perfecto, son dos cuestiones también, son dos ejes fundantes de cara al futuro. En primer lugar, no hay ninguna duda que, como hemos dicho reiteradamente, esto es un proceso en lo cual se va a ir avanzando, no sin dificultades y no sin problemas. Pero el objetivo final, reitero una vez más, casi hasta el hartazgo, es muy claro. Por supuesto que incluso hay proyectos innovadores, acá se habla de un proyecto de criptojusticia, que es un robot distribuido en una plataforma digital con capacidad de gestión, de fiscalización automática de todas las variables en proceso judicial y deriva de un proceso basado en la tecnología blockchain, es decir, cadena de bloques que da soporte a las criptomonedas. Lo cierto es que estamos frente a una enorme fuerza transformadora que busca modernizar la justicia y, como dije antes, poner la justicia al servicio de las personas, al servicio de los justiciables. Y en cuanto al acceso de la ciudadanía, ha sido permanentemente monitoreada por la Corte Suprema, que es el Tribunal Cimero, nuestro más alto tribunal en el país, y en su seno incluso se creó, mire usted la validez de esta pregunta, una Comisión Nacional de Acceso a la Justicia, la CNAJ. Bueno, fueron también diversas etapas. En la primera se llevó un mapa judicial vía web, donde se iban dando las distintas estadísticas. Luego vino otra etapa en la cual se difundió las prácticas usuales que eran conducentes a optimizar ese acceso a la justicia, y en la tercera se diseñó y se implementó en base a las experiencias anteriores que resultaran exitosas. Así que muy acertada la pregunta del participante. Muchas gracias, Carlos. Realmente el tema de las TICs en la implementación de muchos procesos es muy importante. Considero que tenemos que siempre hacer los sistemas pensando en la gente, dando la facilidad, ¿no? Y justamente esta pandemia ha tenido un fenómeno muy interesante porque ha hecho que mucha gente le pierda el miedo al uso de las tecnologías de información y comunicación para hacer sus trámites y hacer su diario vivir, ¿no? Desde pedir una comida hasta hacer trámites en las plataformas del Estado, ¿no? Bueno, las preguntas para Daniel. Daniel, preguntan, ¿qué medidas electrónicas recomienda introducir para atenuar la competencia desleal que se genera a partir del mercado informal? Muy agradecido, Vladimir. También igual un cordial saludo para Carlos María Folco, gran amigo, y para el profesor Manuel Luciano, que tengo el gusto de conocer en estos momentos. Bueno, la pregunta es muy interesante porque nos deben ver la realidad latinoamericana, más la peruana, diría yo, pues la que más conozco, que tenemos casi un 60-70% de economía informal. Y esta informalidad no es cualquier informalidad, es una informalidad que mueve millones y millones, ¿no? Pues esta economía sumergida que está ahí no es vista por la administración tributaria porque todas las formas de fiscalizar son documental, y lo que menos se tiene en la informalidad son documentos, ¿no? Entonces no hay un tráfico ni menos electrónico. Pero lo que hizo la administración tributaria hace unos años atrás fue, desde el punto de vista electrónico, crear unas famosas app personas, donde se incorpora todas las boletas electrónicas que uno pide en los restaurantes, en el spa, etc. Y todas esas boletas electrónicas están en línea. Uno puede revisar en línea y dice pues que la administración tributaria te puede devolver el IGB pagado casi, más o menos casi como $500, un aproximado, al año. Entonces esto ayuda a que las personas que van a tributar impuesto a la renta anual pueden tener un deducible al siguiente año y pagan menos impuesto a la renta. O sea, se ha conectado el IVA con el impuesto a la renta, creando un incentivo muy, muy interesante que sí veo que funciona, ¿no? El tema está en que esta clase de medida electrónica, usando todas las alternativas ya modernas que se tiene,
abarca a un pequeño grupo de personas naturales en el Perú que van a declarar el impuesto a la renta anual. Pero también lo que justo podríamos sugerir es que se amplíe a lugares donde hay más evasión de personas naturales, ¿no? Donde ellos puedan exigir el comprobante de pago y no tanto la propia administración. Entonces, lo mismo que se ha hecho en pequeña escala, se puede aumentar la escala. Pero para aumentar la escala hay que conocer al país dónde existen esos focos de evasión. Entonces, hasta la fecha no sé si se tiene un mapa de evasión tributaria a nivel del país, ¿no? Tampoco sabemos. Entonces, hay un tema también de información pública. Nosotros como ciudadanos debemos saber dónde se generan una gran cantidad de evasión tributaria en personas naturales y también en personas jurídicas. No tenemos ese dato. Entonces, es importante que la información pública que se dé de parte de los entes estatales, más de la administración tributaria, no se escuden en la reserva tributaria para no entregar información, sino más bien hay que crear información pública para que se ventile esos focos de evasión a la cual también la propia administración quiere combatir. Entonces, es buscar en el ciudadano como aliado, ¿no? Como aliado para reducir la evasión tributaria en personas naturales. Muchas gracias, Daniel. La última pregunta para ti. Dice, ¿cómo se puede lograr el equilibrio en el pago de tributos para que los que no tributan se integren? Pues se aprovechan de aquellos que están legalmente registrados, a quienes el Estado les cae con todo. Daniel, ¿me recibiste la pregunta? Vale decir que es un eterno reclamo de los contribuyentes, ¿no es cierto? Es decir, en lo cual muchas veces el grado de informalidad lleva a que la presión tributaria se duplique en aquellos que están dentro del sistema. Es lo que uno habitualmente puede decir cazar dentro de un gallinero, es decir, entre los que están. Es todo un tema muy complejo y bueno, afortunadamente ya retomó Daniel para que... Gracias, Carlos, gracias. Una burbuja electrónica pasó por ahí y me desconectó así rápido. Bueno, pasa, creo a todos nos pasan. Cuando presentamos las declaraciones a la administración, también a la propia administración le pasa de eso, ¿no? Se le cuelga el sistema. Muy bien, continúo entonces lo que estaba comentando, les decía que hay incentivos interesantes desde el punto de vista electrónico que en Perú está funcionando muy bien para un grupo reducido que presenta declaración jurada de impuesto a la renta y son personas naturales que ganan más aproximadamente unos $5.000 al año, ¿no? Aproximadamente. Pero el resto del universo que también podría ayudar a que exigir comprobantes de pago y devolverle un poco del IVA, todavía no están en el juego. O sea, el juego está solamente para un grupo pequeño. Entiendo que es un piloto y que poco a poco va a ir incorporando otros escenarios. Es una medida interesantísima de devolver el IVA por incremento de recaudación, ¿no? Luego en las personas jurídicas, ellos tienen muchos problemas en el ámbito procesal. Cuando presentan pruebas, no son reconocidas o son extemporáneas, menos, y si le fiscalizan 4 años atrás, ¿cómo encontrar la documentación? Complicado. Entonces ahí lo que se podría hacer, desde el punto de vista de medios probatorios para las medianas y grandes empresas, que es lo que tiene mayor problema, impacto probatorio, es crear pruebas previas, ¿no? Sí, en el Poder Judicial, en el ámbito civil, tenemos lo que se llama la prueba anticipada. Antes de hacer un juicio ni nada, yo puedo ya recolectar pruebas y validarlas ante un juez. Pues, ¿por qué no se hace en el ámbito tributario? Extrañamente nunca nadie lo puso, pero si yo soy una empresa que comienza a negociar internacionalmente grandes cantidades de dinero internamente, y los contratos que están notarial, etcétera, pues toda esa documentación yo puedo hacer una autofiscalización y en la página web o en el buzón de la administración colocar mi documentación para que sea validado
por los notarios en línea y por la propia administración. Y si más adelante viene una fiscalización o un proceso, pues ya esas pruebas validadas pueden ser aportadas en el proceso como pruebas anticipadas. Y todo electrónico. Entonces, iríamos de la mano con el expediente electrónico que muy bien se ha analizado y revisado por los excelentes panelistas adjuntos. Y sobre qué hacemos con los pequeños contribuyentes, muy pequeños, pues creo que los monotributos podrían ayudar con una capacitación constante de parte de la administración tributaria en vez de hacer campañas masivas de sanción, hacer campañas masivas de adecuación a nuevos sistemas electrónicos para que paguen en un solo clic sus monotributos, ¿no? Esa sería sobre la pregunta, estimado Vladimir. Gracias, Maín, por esa excelente pregunta que me hizo. Muchas gracias, Daniel. Pasamos con nuestro último expositor, nuestro magistrado, el doctor Manuel Luciano Alibis Pelayo. Le mando la primera pregunta, que dice: la presentación de la demanda, pruebas, descargos por el recusante se realiza por la plataforma electrónica o se realiza físicamente? Bueno, primero, si me lo permite, muchas gracias por la pregunta, una muy buena pregunta para entrar en el tema. Primero debo de comentar que desde 1994 que iniciamos con esto, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho pensando tanto en los justiciables como en el juez y su personal. ¿Por qué? Porque esto es para facilitar el trabajo y para hacerlo mejor. Entonces, bajo esos datos, primero, quisiera recordar que tenemos dos sistemas. El sistema de justicia tradicional, pero el cual ya tiene involucrados cuestiones tecnológicas. La gente va y presenta su demanda con sus pruebas y de ahí en adelante todo se le notifica por la vía electrónica mediante un simple email. No tiene que ir al tribunal porque puede bajar su acuerdo tal cual porque se le manda a través de PDF. Pero aquí yo creo que la pregunta iba dirigida hacia el segundo sistema, el sistema de justicia en línea. En el sistema de justicia en línea, todo, subrayo, todo se hace por la plataforma. Descargos, pruebas, etcétera, etcétera, todo. Y obviamente la ventaja es que tenemos un expediente digital que puede consultar en cualquier momento el particular. Ahora, si me permiten, ahora, ¿se realiza físicamente? No, en el juicio en línea nada es físico, todo es digital. Si quiere pasamos a la segunda pregunta, que dice que es qué tipos penales nuevos se han incorporado como consecuencia del juicio en línea. Básicamente son, los voy a reducir porque son muchos, pero es básicamente falsear datos, falsificar pruebas, hackear y mala utilización del sistema o simulación a través del sistema. Pero aquí viene una pregunta que hace, que compagina con lo que acaba de decir Carlos María, y que se me hace muy buena. Dice que cómo se logró cambiar la mentalidad de las personas para que acudan o se adecuen a los juicios o procedimientos en línea. Bueno, ese fue todo un tema. De hecho, como recordaron ustedes, les comenté que el Sistema Integral de Control de Juicios tardó 4 años en entrar. ¿Por qué? Porque quisimos primero, eran otras cosas, teníamos otros sistemas, teníamos máquinas mucho menos poderosas, etcétera. Estoy hablando de 1999. En 1999, pues al principio, nosotros quisimos tener varias pruebas piloto. Bueno, nadie quería formar parte de las pruebas piloto, porque decían los archivistas, sobre todo el gremio de archivistas, decía, no, lo único que están haciendo es dándonos trabajo, pues esto es más trabajo para nosotros y todo, y los fuimos convenciendo de que eso era mejor para ellos. Y vamos, eso es en el ámbito del tribunal, pero cuando entramos con el sistema, perdón, ahí también fue un tema. A mí me tocó ser en algún momento visitador de salas
Y me acuerdo que yo lo que más que visitar las salas, agarraba a los secretarios de acuerdos y les decía, a ver, prenda el sistema, enséñeme cómo le hace, cómo admite una demanda, cómo admite una contestación, etcétera, etcétera, etcétera. Y poco a poco se fueron dando cuenta que era mucho mejor utilizar las plantillas del sistema y solo llenarlas que hacer sus propias plantillas en Word, porque les era más sencillo, y que además eso nos daba muchas, evitaban aclaraciones de sentencia, evitaban una serie de cuestiones que ya afortunadamente con el tiempo se fueron evitando. Ahora llegamos a la notificación electrónica, no, perdón, llegamos al juicio en línea. Cuando el juicio en línea, primero fue una labor muy fuerte de capacitación, como comenté, pero todo utilizando también muchos sistemas para vencer la resistencia al cambio, que es todo un tema en todo el mundo. Y como dijo Carlos, principalmente con personas de mayor edad. Los jóvenes nacieron con el chip incluido, nosotros no. Entonces, para nosotros sí fue todo un tema capacitarnos. Algunos ya traíamos lo del sistema de control de juicio, nos ayudó, pero la verdad es que cuando entra el sistema de juicio en línea, con una tecnología de hace 10 años, la versión número 1, pero ya era mucho, mucho más amigable que todo. Y además, qué ventaja para cualquier persona, el que no tenga que ir al tribunal para nada. Claro, si quiere ir a platicar sus asuntos y todo eso, pues tiene todo el derecho. Pero ellos saben que meten una demanda, y si tienen la razón, van a recibir una sentencia favorable. Si no tienen la razón, seguramente se van a querer ir a platicar para convencer de que su criterio jurídico es el adecuado. Pero como todo está en el expediente, hay mucha transparencia, igual que en nosotros. El hecho de tener sistemas de 3 magistrados, colegiados y todo, y pues la verdad hemos hecho todo un tema de preparar a nuestro personal, preparar todo en nuestro índice de aceptación y va a sonar petulante, lo digo poco porque luego genera ciertas envidias que no vienen al caso, pero tenemos un 99.8% de apreciación. Obviamente, quienes votan en contra de nosotros, pues el que recibe una sentencia en contra. Porque aquí el tema fundamental, como lo dije, es la imparcialidad. Y nosotros no le vamos ni a las autoridades ni al particular. No dependemos de nadie, somos un tribunal totalmente autónomo, hasta en recursos. En la Constitución aparece que nosotros manejamos nuestros propios recursos, igual que los maneja el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Ahora, la siguiente sería, llego al 2016. En 2016, viendo que mucha gente todavía no quería, pues fue por eso que instituimos la notificación electrónica universal, para no perder tiempo en notificaciones. Claro, con un sistema en que no se conculque, porque muchos se rasan las vestiduras. No estás conculcando derechos. ¿Cuál derecho estamos con? Yo era presidente en ese época, entonces lo puedo decir todas las discusiones, sobre todo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Estás conculcando de cuál. Primero, no estoy, es el tribunal. Segundo, nosotros no presentamos la iniciativa, lo presentó una senadora. Tercero, no estamos conculcando nada. El señor tiene la posibilidad de darnos su email. Si no nos quiere dar su email, pues tiene la carga procesal de verificar el boletín electrónico, que lo puede acceder hasta en el propio tribunal, si es que no tiene computadora, porque ahí tenemos máquinas para que accedan las personas. Ahora dice, porque ya creo que me excedí, ¿cuáles han sido las principales dificultades para facilitar la transformación digital? Pues les voy a decir que esto se trata de voluntad. A mí me tocó la suerte que en 1999, que se inició todo este sistema, bueno, desde el 94, en 99 el presidente Rubén Aguirre era muy, lo conoció Carlos, por cierto, era muy, dado a facilitar que las personas utilizaran máquinas y todo, porque eso nos facilitaba el trabajo. Entonces, nuestra labor dentro del tribunal fue muy gradual.
Pues vean, desde 1994 hasta 2001, de 2001 a 2011, de 2011 a 2016, de 2016 a 2020, porque la pandemia nos aceleró el tener que utilizar más el teletrabajo y todo eso, y pues en sacar esta versión 2.0 del juicio en línea, que la verdad creo que está muy bien. ¿Cuáles recomendaciones para instrumentar esto en otros países donde no lo tengan? Bueno, porque esa es la siguiente pregunta. No lo voy a personalizar. Pues tiene que haber primero voluntad de las autoridades jurisdiccionales y voluntad de las autoridades del Poder Ejecutivo para darles el presupuesto, porque esto evidentemente requiere presupuesto. Las máquinas no tienen una impresora en 3D que las pueda uno imprimir. Las máquinas tiene uno que comprarlas, tiene uno que invertir en software, tiene uno que tener un área de informática muy sólida dentro del tribunal que ayude a resolver los pequeños problemas, sobre todo a gentes que no tenemos integrado el chip, que podamos en un momento dado y todo. Además, si van a invertir en tecnología, una sugerencia que nosotros nos dieron mucho, inviertan en seguridad de los sistemas. En el momento que el sistema no sea seguro, pues ese sistema no va a poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque en el momento que haya un problema de seguridad, la gente deja de utilizar el sistema. Pues muchas gracias, eso sería todo. No sé si el señor mediador tiene algo que comentarnos. Muchas gracias, doctor Manuel. Bueno, realmente, como un comentario general, realmente las TICs facilitan todo el tipo de trabajo, no solamente en un ámbito tributario, sino en cualquier otro económico, lo que sea, porque, bueno, personalmente yo considero que muchas cosas no las podríamos hacer sin tecnología. Imagínense hacer la recaudación en impuestos nacionales sin usar tecnología, o en la aduana nacional, ¿no? Entonces es muy complejo. Y en el tema legal es también muy importante el uso de las TICs. Ahora que está de moda la pandemia, yo creo que es la mejor chance de poder utilizar tecnología para nuestro diario vivir. Y creo que es una responsabilidad de país, como había indicado al principio, que es un mandato de país implementar las TICs en diferentes niveles, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que ver lo que es infraestructura, lo que es comunicaciones, lo que es la normativa, para que todas las entidades puedan utilizar las tecnologías a nivel nacional, ¿no? Y esto es en cualquier país. Agradecerles a ustedes, yo realmente muy honrado de haber podido ser moderador y poder haber tenido una charla con ustedes. Muchas gracias y, como les digo, orgulloso de conocerlos, y agradecer también a la directora de la AIT, a Katia Rivera, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos nuestros expositores. Llegamos al punto final, a la culminación del segundo día de las Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Agradecemos a Vladimir Terán, que está justamente a mi lado. Queríamos cerrar prácticamente con él, que nos acompañó durante toda la exposición y fue moderador para los distintos expositores. También dio la parte de las preguntas para poder subsanar las inquietudes de los participantes que están aquí presentes en estas jornadas. También mandamos un saludo muy fraterno hasta Argentina, Carlos María Folco. Un gusto, un placer tenerte, Carlos. Muy importante e interesante tu exposición. También agradecemos a Daniel Irwin Yacolca, que nos acompaña desde Perú. También agradecemos su participación y su tiempo, por favor. Gracias por los conocimientos impartidos en esta jornada. Y también a Manuel Luciano Javidis Pelayo desde México. Un saludo muy fraternal desde La Paz, Bolivia, hasta México. Una disertación de 4 expertos en su materia. Estuvimos muy pendientes y al tanto. También las preguntas de los participantes fueron concretas e interesantes. También las respuestas fueron concretas y al punto. Y bueno, amigos, el reencuentro del último día de las Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario se van a llevar el día de mañana, 15 de octubre,
a partir de las 10 de la mañana, por favor. También invitamos a todas las personas, todos los expositores de una jornada pasada y de esta jornada, que el link también está habilitado para que nos puedan acompañar el día de mañana. Tenemos grandes disertores el día de mañana. El programa lo pueden ver a través de la página de la EGPP y de la AIT. Bueno, el reencuentro sería el día de mañana, Vladimir. Ha sido un gusto y un placer tenerte. Gracias, muy buenas tardes. Hasta mañana, que tengan muy buenas tardes. Permiso.